Hola nuevamente, aquí estamos para poder seguir estudiando la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Y para esta semana vamos a estudiar el tema El verdadero Josué, un tema donde nos vamos a concentrar que la Biblia maneja figuras, simbolismo, maneja en el término teológico tipos y antitipos. Para esta semana vamos a ver cómo Josué es un tipo de lo que Jesús vendría a hacer en el futuro. Será una semana muy interesante, muy bonita, donde vamos a aprender lo que la Biblia quiere enseñarnos a veces de historias pasadas que se iban a cumplir en el futuro. Esto nos da la certeza, primero, de que Dios está al control. Segundo, de que la victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque la historia, los eventos que eran un tipo de lo que se iba a cumplir en el futuro, como el antitipo, se cumplió. Entonces, si se cumplió en el tipo, en el futuro el antitipo se iba a cumplir. Pero eso lo veremos en este momento a través de la presentación. Quiero invitarles, no sin antes, a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé su espíritu para que su palabra pueda ser asimilada en nuestras vidas y bajo la influencia del Espíritu Santo podamos ser cambiados por Él. Les invito a que oremos. Padre, a esta hora queremos pedirle de su dirección, que sea su Espíritu el que nos enseñe, que sea su Espíritu Santo el que pueda poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, su palabra. Se lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos de el verdadero Josué, ¿qué estamos queriendo decir? Para eso nos vamos a ir al texto clave, ubicado en 1 Corintios 10:11. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al tiempo del fin. Entonces, el texto clave me está mencionando que lo que se escribió en el pasado es un ejemplo de cómo las cosas sucedieron y cómo podrían volverse a repetir. Entonces, a raíz de eso, vamos a entrar en la historia de Josué. Pero queremos entender qué es tipología bíblica. ¿Qué es esto de tipología bíblica? Porque la Biblia está llena de tipos y antitipos, pero necesitamos entenderlo. Y al ver una definición, como ustedes pueden ver en la presentación, dice: tipos o antitipos es una forma de referirse a un acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para el futuro. Vean que aquí está haciendo una definición. Algo que se dio, algo que se realizó, algo que se llevó en ejecución en el Antiguo Testamento, podría ser que estarse refiriendo a un acontecimiento o a un personaje que se iba a dar en el futuro. Entonces, la tipología, como dice el segundo párrafo, es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. Entonces, por eso es que vamos a ver que cuando Josué ejerce su ministerio, después de que sustituyó a Moisés, él se convierte en un personaje que iba a ser el tipo donde me estaba anticipando lo que Jesús iba a venir a hacer en el futuro. A esto se le llama la tipología bíblica. Entonces, veamos ejemplos de tipos y antitipos. Tipo es lo que se dio en el pasado y el antitipo es lo que se iba a dar en el futuro, que se iba a cumplir. Entonces, teniendo esta definición, ¿cómo lo vamos a ejemplificar? Veamos. Miren lo que dice aquí, hablando del rey David. Este rey era un tipo de Jesús, o sea, él al cumplir ciertas funciones estaba como anticipando lo que Jesús iba a venir a hacer en el futuro. Y esto lo encontramos aquí en uno de los textos, Jeremías 23:5. Vean lo que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová,
en que levantaré a David, renuevo justo. Vean, está hablando. Pero David ya ha reinado, es más, descansa en el polvo de la tierra. Pero Jeremías lo está escribiendo. Entonces dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El profeta se está refiriendo y menciona a David, pero lo que está queriendo decir que David era un tipo donde estaba anticipando lo que Jesús iba a venir a hacer en el futuro. Eso es lo que está queriendo decir el profeta. Entonces, por eso es que el rey David era un tipo de lo que Jesús iba a venir a hacer en el futuro. Jesús es el antitipo de lo que fue el rey David. Basado ya con este texto, entonces podemos definir así, de una manera un poco más detallada. El tipo era el rey David. El antitipo, ¿quién? Era el Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús viene, entonces Él viene y va a establecer justicia, va a establecer un juicio y Él va a reinar como reinó el rey David. Este es un ejemplo de lo que es un tipo y de lo que es un antitipo. Otros ejemplos de tipología podemos verlo aquí, en este cuadro. Vean lo que dice este cuadro. Israel es el tipo. Él es el tipo. Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ustedes saben que Jesús, cuando nace, tiene que irse a Egipto, guiados María y José por el Espíritu de Dios, van. Entonces, pero después Jesús sale de Egipto para iniciar su obra, su ministerio. Obviamente, cuando ha pasado el peligro, Él regresa. Ya no se mantiene en Egipto. Israel estuvo por más de 400 años en Egipto, pero llegó el momento que Dios levanta al profeta Moisés, y cuando Él levanta al profeta Moisés, entonces le dice, ve a libertar a mi pueblo, y va a Egipto y llama y lo liberta, lo llama de Egipto. Entonces Israel era el tipo, Jesús fue el antitipo cuando Él viene a esta tierra y tiene que irse a Egipto, pero después sale. Tenemos un segundo ejemplo aquí en el cuadro, donde Israel es el tipo. ¿Pero qué? ¿Quién es el antitipo? Los 144,000. Miren lo que dice. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se está refiriendo a Israel, pero en Apocalipsis 7 ya no es al Israel literal. Pero Israel iba a cumplir. Así como cuando Dios eligió a Israel para que llevara la verdad, para que diera a conocer a la adoración al verdadero Dios, Dios en el tiempo del fin va a levantar un pueblo que le titula los 144,000, que va a llevar adelante a exaltar la adoración al verdadero Dios. Entonces Israel era el tipo, los 144,000 el antitipo, y así podríamos encontrar muchos ejemplos de que la Biblia está llena de tipos y antitipos. Ahora, cuando vemos esto, hay otros ejemplos. Por ejemplo, la sequía de los 3 años y medio en el tiempo de Elías. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes, ¿cómo dice? Semejantes a las nuestras, Elías. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Cuando Elías ora y no llueve por 3 años y medio, no es casualidad. Esto se cumplió en la persecución que sufrió el Evangelio, la palabra de Dios, por 1260 años proféticos. Esto lo encontramos en varios textos, como en Daniel, que habla tiempos y medio tiempo, como en Apocalipsis 12, que habla que la mujer fue perseguida por 1260 días, los mismos 3 años y medio. Entonces, esa sequía en el que vivió Israel en el tiempo del profeta Elías, y que inició con una oración del profeta para que no lloviese por la apostasía que había en Israel en ese momento, se cumplió
también en el periodo de los 1260 años proféticos, que iniciaron, según la historia, en el año 538 después de Cristo y finalizaron justo en el año 1798, una profecía a la que se le llama la profecía de los 1260 días proféticos o años. Entonces, esa sequía era el tipo. El antitipo fue la profecía de los 1260 años. En el santuario terrenal era un tipo, pero el antitipo era el santuario celestial, que se iba a venir a dar o a cumplir en el futuro. Éxodo 25, 8 y 9 me dice: vean, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio, ¿qué dice? Habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El santuario terrenal, con todos los muebles que estaban, las ceremonias, las fiestas, los sacrificios, todo eso llevaba y apuntaba a el futuro, a un santuario celestial, y que iba a tener su cumplimiento en la figura de Jesús como el antitipo. Entonces, estos son ejemplos que podemos encontrar de tipologías dentro de la Biblia. Entonces, podemos concluir, el tipo es lo que se dio en el pasado, en el Antiguo Testamento, y el antitipo es lo que se iba a dar en el futuro, ya sea a través de un evento, un acontecimiento o de un personaje, en este caso a Jesús, como el personaje central muchas veces de todos estos tipos. Ahora, vean lo que dice Raúl de Derén: puesto que las escrituras, miren lo que dice, puestos que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Esto es muy importante. ¿Por qué? La Biblia siempre debemos de tener la certeza, la seguridad, que sí, y voy a decir un término, la seguridad absoluta, que la Biblia nunca se va a contradecir. Nunca. ¿Por qué? Porque hay una coherencia. ¿Pero por qué hay una coherencia? Porque quien inspiró a los escritores fue el mismo Espíritu Santo que Dios les dio. Desde Moisés hasta el profeta Juan, que escribe el libro de Apocalipsis. Hay una coherencia, hay una armonización, a pesar de que no se conocieron, a pesar de que la Biblia fue escrita alrededor de 1500 años por más de 40 escritores. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que la Biblia tiene una coherencia, tiene una unicidad, tiene una unidad que concuerda unas partes con otras. Entonces, esto debe quedar claro. Nunca, si la Biblia me dice, un ejemplo, en el Antiguo Testamento que eso es blanco, me lo va a decir, sostener en el Nuevo Testamento que eso es blanco. Nunca se va a contradecir, nunca. Ahora, hay que interpretarla. Hay que interpretarla, y para eso necesitamos del Espíritu Santo, para no caer en problemas de mala interpretación. Ahora, cuando vemos esto, vámonos hoy a la figura de Josué. Josué era la figura tipológica de Jesús. ¿Por qué? Porque se dieron algunos eventos y que debemos de verlo a la luz de la tipología. ¿Qué era lo que quería enseñar Josué para el futuro? ¿Qué era lo que quería demostrar Josué para cumplimiento también en el futuro? Miren lo que dice Josué 4, 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, está hablando de un reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, cuando Jesús vino, entonces Josué es la tipología de Jesús. Cuando vino Jesús, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual al nuevo Israel. Entonces, esto lo vemos así, llevándolo a un cuadro. Miren, Josué, el tipo,
entró a Canaán después de 40 años en el desierto. Se recuerdan que él deambuló por 40 años con los israelitas. Cuando él termina esos 40 años en el desierto, inicia la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué. Jesús es el antitipo. ¿Cómo vemos este cumplimiento en la vida de Jesús? ¿Qué evento? Después de que Jesús estuvo 40 días en el desierto, después él inicia su ministerio terrenal. ¿Cuál es el ministerio terrenal? De libertar a los que estaban oprimidos por el pecado, de conquistar la libertad a través de su ministerio salvador. Entonces ahí vemos que Josué era el tipo y Jesús el antitipo, y se da esos eventos que marcan como cierta coincidencia, pero no, todo es bajo la inspiración de Dios. Josué, el reposo de Israel después de llegar a Canaán. Entonces lo que leímos, creo que la cita ya no era Josué, era Hebreos en la lámina anterior. Ahora dice, el reposo de Israel después de llegar a Canaán. Cuando él llega, reparte la tierra, conquistan la tierra, pasaron años conquistando, después hay un reposo que Israel tiene, ya no está más peleando, ya no está más conquistando, ya no anda deambulando en el desierto, sino que ahora se ha establecido y llegó el reposo, muchos años después, pero llegó el reposo. Jesús ofrece un reposo espiritual, un reposo del que el mundo no puede recibir sino solo a través de Jesús. Entonces cuando Josué lleva a la conquista de Canaán y reparte y llega al reposo, José está cumpliendo un tipo que se iba a venir a cumplir en la figura de Jesús como el antitipo. Cuando viene Jesús, instala su ministerio y se erige ya como el Salvador del mundo al morir en el Calvario, entonces usted y yo podemos obtener el reposo. ¿El reposo de qué? El reposo de la condenación del pecado. El reposo que solo Dios da. Un reposo espiritual que el mundo no puede experimentar. Porque hoy en día muchas personas tienen dinero, tienen casas, tienen propiedades, tienen bienes, tienen todo, pero no hay reposo en su corazón. Viven acongojados, viven angustiados, viven preocupados, viven turbados. Entonces Jesús está hablando de un reposo, el escritor de Hebreos está hablando de un reposo, que ese reposo solo lo da Jesús cuando Él llega a habitar en el corazón de la persona. Entonces si hoy usted está pasando un momento de congoja, de angustia, y no tiene reposo en su corazón, no tiene reposo en su ser, déjeme decirle que Jesús puede dar ese reposo y podemos llegar a experimentar un reposo de índole espiritual. Entonces, Josué era como la figura tipológica de lo que iba a venir a cumplirse en la vida de Jesús. Ahora, la vida de Josué reflejada a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona del Mesías. Entonces Josué, me imagino, nunca se dio cuenta que él estaba presagiando lo que se iba a cumplir en el futuro, que sus eventos, sus acciones, sus actividades, su compromiso, su ministerio era el anticipo de lo que Jesús iba a venir a hacer en persona cuando viniera a esta tierra como el Mesías. Ahora, no solo Josué, también usted y yo podríamos estar nuestra vida siendo el anticipo de lo que Dios va a hacer en el futuro, de lo que Jesús va a hacer en el futuro. Entonces, mi estimado hermano, mi estimado amigo, usted y yo estamos llamados a llevar un ministerio como lo llevó Josué, un ministerio de entrega, de servicio al Dios del cielo, un ministerio de liderazgo. Usted y yo estamos llamados a hacer luz al mundo en este tiempo donde hay confusión, y la mayor responsabilidad que usted tiene y que cada uno de nosotros tenemos es que debemos de comportarnos como hijos del Dios del cielo. Por eso dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos. Entonces, hoy hay oscuridad en este mundo. Hoy hay confusión en este mundo. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia, a vivir como personas de bien, a vivir personas guiadas por Dios a través de su Espíritu Santo. Y quiero terminar con una reflexión que podamos analizar. Cuando vamos al registro bíblico, encontramos que está llena de experiencias positivas y negativas,
como un testimonio de que Dios siempre estará en la disposición de otorgar salvación a todo aquel que acepta el plan de salvación. Y vemos el rey David fue un tipo de lo que Jesús iba a venir, un anticipo de lo que Jesús iba a venir a hacer, a pesar de que tuvo sus errores. Pero Dios lo llamó, porque la salvación no depende, de las obras. La salvación depende de aceptar a Jesús como mi Salvador. Y esa salvación que Jesús me da, otorgará poder para ser cambiado por la gracia a través del Espíritu Santo. Cuando vemos, dice, en la vida de Josué, descubrimos que él cumple su función como un tipo de Jesús, que un día vendría para dar salvación a todo aquel que lo aceptara como su Salvador. Es como anticipar la historia, y esto debe de darnos seguridad que Dios nos dará la victoria en Jesús, porque Él venció al pecado. Así que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y que esta semana podamos estudiar la Biblia y darnos cuenta cómo muchas personas anticiparon la historia en sus vidas sin darse cuenta que se convirtieron en un tipo de lo que Jesús iba a venir a cumplir, un anticipo de lo que Jesús iba a venir a hacer en el futuro. Eventos, su ministerio, las profecías. Así es que Dios nos ha dejado su palabra como la antorcha más segura que hoy tenemos que estudiar. Que Dios les bendiga y que puedan tener una bendecida semana cada uno de ustedes.